Muy bien, vamos ahora a trabajar con lo relativo a la corriente eléctrica. Bien. La corriente eléctrica en realidad es una circulación de cargas eléctricas, ¿ah? Normalmente electrones, a través de un conductor de manera ordenada. Es decir, que son cargas eléctricas que se desplazan a través de un conductor de manera ordenada. Y consideramos al día de hoy que estas cargas eléctricas son los electrones lo que se desplazan. Bien, ahora la corriente eléctrica como tal se mide en amperes, es decir, la intensidad de la corriente se mide en amperes. Ejemplo, cuando tú dices la corriente es igual a 10 amperes. Así que esa es la manera en la que nos referimos a la corriente. Decimos I es igual a tanto. Por ejemplo, I, que viene de intensidad de corriente, es igual a 10 ¿qué? Amperes. La intensidad de la corriente es igual a tantos, lo que fuera, amperes. Esa cantidad pueden ser muy grande y ser kiloamperes, o pueden ser muy pequeñas y ser mili o microamperes. Así que ya tú sabes, I es la intensidad de la corriente y A es amperes. Bien, la corriente es impulsada por una fuerza. Esa fuerza es la que le llamamos voltaje o tensión. Eso es lo que impulsa la corriente. Ese voltaje, cuando decimos por ejemplo en una batería que tiene 12 voltios, o cuando hablamos de la bombilla de la casa que enciende con 110 voltios, ese voltaje del que hablamos es la fuerza que impulsa los electrones. Bien, entonces el voltaje lo vamos a estudiar con más detenimiento. Hay varios tipos de corriente. La corriente alterna se le llama así porque se alterna, es aquella que varía de magnitud y sentido en el tiempo. La magnitud es el valor máximo que la corriente alcanza de extremo a extremo, el máximo valor, ¿verdad? Y el sentido es hacia dónde. Por ejemplo, en un momento ella sube en esta dirección y luego viene en esta dirección. Es como se ve esta figurita que está aquí, donde los electrones en un momento giran en un sentido y después giran en el otro sentido. Así que por eso esta corriente se le llama alterna, porque se va alternando. El símbolo de la corriente alterna es ese que está aquí, es una fuente de corriente alterna, se simboliza de esta manera. Donde quiera que veamos ese símbolo, estamos hablando de una corriente alterna. Hay varios tipos de corriente alterna. Por ejemplo, este tipo de corriente que se mueve de esta manera se le llama senoidal. Senoidal es una corriente que, si nosotros buscamos la función trigonométrica seno y esa función la graficamos, nos va a dar una onda exactamente como esta. Por eso se le llama senoidal a este tipo de corriente. Está también otra, la rectangular, que es una señal que hace los cambios bruscos y cambia bruscamente, como se ve aquí en la gráfica. Esa corriente se le llama rectangular, también se le llama cuadrada. Esa también es una corriente alterna, solo que tiene otra forma de onda. Está la señal triangular, que forma como una especie de triángulos en la medida en que se va desplazando. Ese tipo de corriente triangular puede ser alterna también cuando varía de magnitud y sentido. A diferencia de las anteriores, el pico aquí es un puntito nada más, no como la senoidal, que tiene aquí una parte que va cambiando de manera diferente. Aquí es estrictamente un máximo y luego un mínimo. La corriente diente de sierra es un tipo de corriente que no es del todo alterna, porque no cambia de sentido, pero cambia de magnitud. Una señal que sube lentamente pero baja bruscamente, formando una especie de diente de sierra, como una sierra. Hay muchos tipos de corriente alternas más. Hay otras formas de onda diferentes, ¿ok? Estas son las más comunes. Bien, ahora la corriente alterna es el tipo de corriente que llega a nuestras casas.
Las casas nuestras se alimentan con corriente alterna, así que cuando tú dices se fue la luz o llegó la luz o entró el inversor, esa energía que alimenta tu casa, esa es una corriente alterna y llega a través de nuestra casa a través de lo que llamamos las redes eléctricas. Bien, esta corriente, pues la alterna, es generada por plantas eléctricas, inversores, hidroeléctrica y muchos otros tipos más de generadores eléctricos. Así se hace la corriente alterna. Ahora, la corriente continua es aquella que no varía. Este es otro tipo de corriente. La que no varía de magnitud y sentido en el tiempo. Por eso se le llama continua, porque es una corriente que cuando adquiere un valor máximo se mantiene en ese valor continuamente sin variaciones. Por eso se le llama corriente continua, o corriente directa también. Así que no varía como lo hace la alterna. Los electrones siempre van en la misma dirección, no hacen como la alterna, que van en una dirección y luego se devuelven y así sucesivamente. Esta no es así. Bien, entonces la corriente continua se simboliza así, de esta manera. Donde tú ves ese símbolo, están hablando de corriente continua. Y el símbolo de una fuente de corriente continua es como esto, que se utiliza para simbolizar una batería. Es lo mismo que se utiliza para simbolizar una batería, es una fuente de corriente continua. Fíjate que está polarizado. Tiene aquí un más y un menos. ¿Por qué? Porque la corriente continua es polarizada. Tiene dos extremos definidos, un positivo y un negativo. No como la corriente alterna, no tiene positivo y negativo porque ella va cambiando constantemente de positivo y negativo. Es decir, en la corriente alterna, por ejemplo, aquí ella es positiva, pero aquí es negativa. Así que ella se va alternando en el tiempo muchas veces por segundo. Entonces no se le define un positivo y negativo, pero a la corriente continua sí. La corriente continua, ¿dónde tú la encuentras? Mira, tú la encuentras, por ejemplo, en las baterías que tú utilizas en la casa para los electrodomésticos, en la batería del carro, por ejemplo, en una fuente que puede ser la fuente de tu laptop, como esta que está aquí, puede ser el cargador de tu celular. Todo eso son fuentes de corriente continua.